La vez pasada estuvimos hablando, o dejamos como introducción, la parte de la unicidad. La parte de la unicidad. ¿Qué recuerdan ustedes que es unicidad? Algo que no se puede partir ni dividir. Ok, hablamos que unicidad es la unificación de las manifestaciones en una persona. Es la unificación de las manifestaciones de Dios en una sola persona, que en este caso es Jesucristo. Esta doctrina enseña que solo hay un Dios, somos monoteístas, que se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Esa es básicamente la doctrina de la unicidad. Pero vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra. Recuerde que la iglesia Linaje tiene una característica y es que es bibliocéntrica. ¿Qué significa bibliocéntrica? Que creemos en lo que la Escritura dice. Que solamente creemos en lo que la Biblia dice. Muy bien. Quiero a ver si puedo hacer aquí algo. Entonces, vamos a la palabra del Señor, ¿ok? Vamos a estudiar por unos momentos unos versos bíblicos que nos muestran que hay un solo Dios. Ya vimos las características de ese único Dios. Vamos a Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomios capítulo 4, verso 35. A ti se te demostró todo esto para que supieras que el Señor es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios aparte de Él. Muy bien, esa es la PDT, ¿verdad? La palabra de Dios para todos. ¿Alguien que tenga otra versión que la podamos leer? Reina Valera. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Muy bien, a ti te fue mostrado para que supieras. Ahora vamos a bajar un poquito más en ese mismo capítulo al verso 39. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué es lo que debemos de aprender, Susana? ¿Qué debemos de aprender hoy y reflexionar en nuestro corazón? Según el texto que leyó el hermano. ¿Alguien que se lo lea ahí? Hermana Anita, léalo nuevamente. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide que reflexionemos, hermana Susana? Que solo hay un Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ese término? ¿Estamos totalmente de acuerdo todos? No hay otro fuera de ese Dios, no hay otro. Muy bien, vamos a leer en Deuteronomios, ahí mismo, capítulo 6, verso 4. 6, 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Muy bien. ¿Alguien que tenga otra versión? Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Es el único llave. Casi son como colombianos, ¿no? Llave. Muy bien. Es el único. ¿Qué significa único? Que no hay otro parecido. Muy bien. Deuteronomios 32, en ese mismo libro, pero capítulo 32, verso 39. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Muy bien. ¿Qué está declarando en este texto bíblico? ¿Qué declara el Señor? ¿Qué nuevo encontramos en lo que venimos leyendo? Que con Él no hay dioses. ¿Estamos de acuerdo con la declaración del hermano? Que con Él no hay otros dioses. ¿Sí? O sea que Él como Dios está solito. Y uno dice, ay, pobrecito. Nótese que la idea de los dioses, por ejemplo, los griegos, es que hay una corte de dioses, ¿no? El Olimpo. Muchos dioses reunidos. Está Zeus, pero está reunido con otros dioses. En este caso, Dios está solito. Ay, pobrecito. No, es que Él no necesita de otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, muy bien. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, verso 22. 7 a 22. Por eso eres grande,
Muy bien, como vieron nuestros oídos. No hay Dios fuera de ti. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Muy bien, el objetivo era que todos los pueblos supieran que nomás hay un Dios. ¿Ok? Cada vez que usted encuentre en la Biblia, se utiliza la versión Reina Valera 1960, recuerde que está hablando del Señor. ¿Ok? Inmediatamente cambien la mente por Señor. Bien. ¿Otra versión? ¿Alguien que tenga otra versión? Para que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y no hay otro. Y no hay otro. Muy bien. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. Y él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Muy bien, ahí encontramos la historia de Naamán, ¿recuerdan? Naamán estaba lleno de lepra, fue a buscar a Eliseo, le entró al río Jordán, salió sano. ¿Y qué hizo Naamán? Reconoció que solo Hay Dios. hay un Dios. ¿Y ese es el Dios? ¿De dónde? De Israel. El Dios de Israel. Muy bien. Porque Naamán, que era sirio, tenía sus dioses, sus ídolos, sus creencias, pero esos no lo habían sanado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él puede reconocer que sí había Dios en Israel. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: El Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Muy bien, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Muy bien. Vamos a Nehemías, capítulo 9, verso 6. Estamos saltando un poco rápido porque es un tema que ya lo manejamos, creo que todos, o por lo menos lo entendemos todos. Nehemías, capítulo 9, verso 6. Estamos viendo diferentes libros para que entendamos la postura de los diferentes escritores, por así decirlo. Tú, Señor, solo tú eres Dios. Tú creaste las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella. Hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Tú le diste vida a todos y todos los ángeles del cielo te adoran. Muy bien. ¿Qué cosa nueva aprendemos en este texto bíblico? ¿Qué nos muestra? Que no nos ha mostrado en los anteriores. ¿Nehemías qué era? Nehemías, capítulo 9, verso 6. En el cielo todos los ángeles adoran. Muy bien, que lo adoran todos los ángeles en el cielo, pero también, ¿qué más? Antes de eso, Que Él creó todo. que Él es el creador. El único Dios que existe, ¿quién es? Creador. El creador. Él es el que hizo todo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno. Y Él es creador. Hizo las estrellas, hizo lo que... Y en el cielo, Todos los ángeles los te adoran. ángeles le adoran. Es importante tener eso en cuenta. Salmos, capítulo 18, verso 31. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Señor? Repítelo, hermano, por favor. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Muy bien. La PDT dice, el Señor es el único Dios, nuestro Dios es la única roca. ¿Él es la única qué? Roca. O sea que si hay otra roca, ¿estaría bien? No. No, Y si hablamos de otra roca, entonces esa roca lo más lógico que fuera ¿qué? falsa. O es falsa o es la misma roca. Porque solo hay una roca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender esa parte? O sea, yo no puedo más adelante decir es que hay dos rocas.
El Señor son dos rocas, o Dios está compuesto por dos rocas. No, Él es la única roca que hay. Amén. Ténganlo en cuenta, por favor. Salmos 86:10. Tú eres grandioso y haces maravillas. Tú y solo tú eres Dios. Tú y solo tú eres Dios. Muy bien. Isaías 37:16. Esto que estamos viendo se llama monoteísmo. Es la creencia en un solo Dios. ¿Ok? Nuestra iglesia cree en un solo Dios. Indivisible, único. ¿Ok? Muy bien. Isaías 37:16. El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Ok, aquí también nos vuelve a hablar que ese único Dios es ¿qué? Creador, ¿no? Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 43:10 al 13. El Señor dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo elegí, por eso me conocen, creen en mí y entienden que yo soy el único Dios que existe. Antes de mí no hubo ningún otro Dios y después de mí no habrá otro. Solo soy yo el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. Lo prometí, lo salvé y yo lo di a conocer. Fui yo y no ningún otro Dios extranjero entre ustedes. Ustedes son mis testigos, dice el Señor. Yo soy Dios. Y siempre seré Dios. Nadie puede librarse de mi poder. Lo que yo hago, ¿quién puede deshacerlo? Muy bien. ¿Qué encontramos de nuevo en este texto bíblico que no hemos visto anteriormente? Hay varios detalles. Primero, dice de que es el único Dios que existe. Muy bien. Luego, que antes de Él, ni después de Él, no habrá otro Dios. Miren, esto es clave, hermanos, porque algunas religiones dicen, no, es que Dios creó otro Dios pequeñito después, ¿sí? Pero el texto bíblico es muy claro que dice que no hay otro Dios ni antes ni después, solo hay un Dios, ¿ok? El 11, ¿Sigue? que Él es el único Salvador. Fundamental esto. Acá en el 11 dice, yo solo soy el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. No hay otro Salvador. ¿Quién es el único Salvador, hermanos? Nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor. Hay un único Dios que es el único Salvador. Entonces, ¿pueden existir dos Salvadores? No. Mucho menos tres Salvadores. Hay un solo Salvador. Muy bien. Es clave entender esto para comprender la unicidad de Dios. Sigamos. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Siempre seré Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a cambiar? Inmutable. Él no va a haber un momento en que deje de ser Dios, ¿no? Él es Dios. Isaías 44:6. ¿Sí estamos aprendiendo? Ok. Isaías 44:6. Así dice Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Muy bien. Así dice el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Nótese que está hablando en esta versión que tengo aquí, dice, así habla el Señor, el Rey de Israel. Está hablando de que Él es Rey. Muy bien. Luego dice el Salvador. Está hablando de que Él es el que nos salva. Y luego dice el Todopoderoso. ¿Sí? Yo soy el primero y el último. ¿Han escuchado eso? Alfa y Omega. Alfa y Omega. El primero y el último. ¿Sí? Eso es clave y fundamental que usted lo tenga en cuenta. Que hay un solo Dios, que es el primero y es el último. ¿Habrán dos primeros? No. No. Hay un solo, que es el primero y que es el último. ¿Amén? Isaías 44:8, ahí mismo. Solamente bajamos dos versos más. No tengan miedo, no teman. No se lo dije y se lo anuncié a ustedes desde hace tiempo.
Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? No hay otro refugio que yo conozca. Muy bien. ¿Qué aprendemos ahí? Que Él es nuestro refugio, ¿verdad? No hay otro refugio que yo conozca. Muy bien, Isaías 45:21. Vengan y muestren sus pruebas, que hagan consulta unos a otros sobre este asunto. ¿Quién hizo saber esto desde hace mucho tiempo? ¿Quién dijo antes que esto iba a suceder? ¿Acaso no fue el Señor? No existe otro Dios que no sea yo, Dios justo y Salvador. Yo soy el único Dios que existe. Muy bien, yo soy el único Dios que existe. ¿Qué cositas nuevas nos muestra este texto bíblico? Que Él es el único Dios que existe. Él es el único Dios que existe. ¿Qué más? Que es justo. Muy bien. ¿Qué más? Que todo lo que Él revela tiene que cumplirse. Muy bien, muy bien. Y que Él es nuestro Salvador también, ¿no? Isaías 46, verso 9. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. No hay nadie como Él. Recuerda que decíamos que las características divinas solamente son para Dios. ¿Sí? Yo sé que las esposas saben muchas cosas, pero no son omniscientes. ¿Ok? Yo sé que ellas a veces le dicen a uno, yo ya sé, y uno dice, ¿y qué sabrá? ¿Qué sabrá? Se asusta uno, ¿verdad? Siempre hay detallitos que se les escapan. Ya, dígale ella, ¿eso cree usted? Eso cree usted. Es lo que se imagina. Es lo que se imagina, es lo que quiero que imagine. Es lo que quiero que imagine. Muy bien, vamos a ahorita el libro de Oseas. Oseas capítulo 13, verso 4. Vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Pero yo soy Yahvé, Dios desde el país de Egipto. No conocen otro Dios fuera de mí, ni hay más salvador que yo. Uy, pero está afinado usted con los textos bíblicos, vea, rapidito. Oseas 13, 4. Yo he sido el Señor tu Dios desde que vivías en Egipto. No conociste a otro Dios que no fuera yo. Yo era tu único Salvador. ¿Por qué hace una referencia de Egipto, hermanos? ¿Qué pasaba en Egipto o con la gente de Egipto? Estaban esclavos. Sí, estaban esclavos. No, Israel estaba esclavo en Egipto, pero ¿qué sucedía en la cultura egipcia? Creían en muchos dioses. Para ellos en el Nilo había un dios, el agua era la lluvia era Dios, el sol era Dios, todo era Dios, ¿verdad? Eso vendría siendo una religión que la estudiamos. ¿Cómo se llama? Politeísmo. Politeísmo. Sí, pero ¿por qué cree usted que hace esa referencia? Para que se guarde el pueblo de Israel. Para que se note de que ellos creían en muchos, pero nosotros, hoy en día habrá esa diferencia también. Mira, por allá afuera están celebrando, hay unas fiestas por acá, ¿no? Ayer casi no pude ni pasar en la moto por ahí. Están celebrando y ayer había una discusión de por qué si había una patrona, por qué había ¿Por qué se llamaba San Miguel? por qué era San Miguel y no sé qué. Por allá está el mundo religioso adorando muchos dioses, muchas divinidades, pero nosotros aquí estamos adorando al único y verdadero Dios. Amén. Al único Dios verdadero. Muy bien. Joel, el libro de Joel, capítulo 2, verso 27. Ya vamos a terminar con el Antiguo Testamento. Joel 2, 27. Y sabrán que el Señor vive en medio del pueblo de Israel, que yo soy su Dios y que no hay otro. Mi pueblo nunca pasará vergüenza. Muy bien. Vamos a Zacarías capítulo 14, verso 9. Zacarías. 14, 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Muy bien. Ahora surgen las preguntas. ¿Por qué dicen aquel día el Señor será uno? ¿Será que ahora no es uno? ¿Qué piensa usted? Porque alguien podría decir astutamente, dice,
es que Él va a ser uno, pero en el futuro. Quiere decir que ahorita no es uno, que son varios. ¿Qué cree que significa entonces esa expresión? Inténtenlo, que equivocarse es... Leemos esta versión para ver si... Ok, lee esa versión. Ese día el Señor será el Rey de toda la tierra, el Señor será el único Dios de la gente. Que la gente adorará. Está hablando del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Al final de los tiempos. Dice que cuando Él establezca su reino, hecho por 1000 años, en detalle ahí, ¿verdad? Solamente Él va a ser Dios y Él y nadie más. Él seguirá siendo uno y solamente uno. Pero si alguien le dice, eso quiere decir que ahorita, como todavía no se ha establecido el reino en el milenio, entonces ahorita no es uno. ¿Cómo no? Sí, lo que está hablando es que Él seguirá siendo uno. Ah, ok, en la versión. Seguirá. En la versión que tiene. Será el único Dios, aquí dice será el único Dios que la gente adorará. Tiene que ver con el conocimiento de la gente. Cuando se establezca el reino, todos van a reconocer, aún los que eran politeístas, aún los que creían en otros dioses, van a entender que Él es el único Dios. Por eso dice, y en ese día será uno, ¿sí? Porque será el único para todo el entendimiento humano. Ya ahí no habrán otras creencias o otros pensamientos. ¿Amén? Amén. Excelente. Ahora vamos, podríamos decir que estos textos bíblicos son la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que se enseña en el Antiguo Testamento, pero ¿será que cambió en el Nuevo Testamento? No. ¿Será que Dios dejó de ser uno en el Nuevo Testamento? No. Es imposible, ¿verdad? Vamos a lo que dice Marcos capítulo 12, verso 29. Marcos 12, 29. ¿Qué creía la gente del Nuevo Testamento? Jesús le contestó, el primero es, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, Él es único Señor. Muy bien. ¿Dónde está ese texto a quien está haciendo referencia a Jesús? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, el Shema, el Oh Israel, ¿verdad? O sea que ellos seguían teniendo la misma creencia en el Nuevo Testamento de que solo había un solo Dios, solo hay un solo Dios. Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Muy bien. Al único Dios verdadero. Muy bien. Romanos 3:30. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Hay un solo Dios, dice Pablo, ¿verdad? Hay un solo Dios. 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6. Estamos viendo la creencia del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que se cree en el Nuevo Testamento? 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzgará. ¿Está leyendo el cuál? 1 Corintios. Entonces, en cuanto a comer carne que se ofrece a los ídolos, sabemos que todos estos ídolos que vemos no son nada, porque hay un solo Dios. En verdad no importa que la gente llame dioses a muchas cosas que están en el cielo y en la tierra. De hecho, hay muchas cosas a las que la gente llama dioses y señores, pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todas las cosas y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. Muy bien.
Aunque para muchos hayan muchos dioses y le llamen dioses a muchas cosas, para nosotros solo hay un Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ay, que la Virgen de no sé qué cosa, que el Santico de no sé qué cómo, que el San Antonio del Monte. que la Virgen del elote. Para nosotros El monte tiene solo hay uno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 20. de Gálatas 3, 20. Ahora bien, cuando hay un solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Y Dios es uno solo. Dice esta versión es diferente. Dice, sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios es uno solo. Dios es uno solo. Muy bien. Efesios capítulo 4, verso 6. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos. Y viven todos. ¿Qué algo nuevo encontramos en este y en el anterior? Que Dios vive en todos. Sí, muy bien. Y en el anterior encontramos algo nuevo de ese Dios. Le da un título, Mediador. le da otro título. En este que leíste, ¿hay un solo Dios y? Padre. Oh, Padre. Mire, el problema de nosotros los seres humanos es que queremos comparar e igualar a Dios a un ser humano como nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Padre, ¿cuál es la imagen que se nos viene a la cabeza? Cuando usted escucha la palabra Padre, ¿cuál es la imagen que a usted se le viene a la cabeza? Pues su papá, su padre, ¿sí o no? Usted escucha la palabra Padre, aunque estén hablando de otra persona, a usted se le viene inmediatamente a la cabeza su padre, su forma de ser, su forma física, se lo imagina, ¿ya? Pero en este caso nuestro Dios es invisible, es espíritu, pero se le llama Padre. Ahorita lo vamos a ver por qué se le llama Padre. Muy bien. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago 2, 19. ¿Usted se imagina cómo olía el templo de Jerusalén? ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Muy bien. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien. ¿Alguien que tenga otra versión por ahí? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Ok. Conclusiones de esta primera parte. ¿Qué podemos concluir? Que solo hay un Dios y no hay más. Que solo hay un Dios y no hay más. ¿Qué más podemos concluir? ¿Qué aprendiste, Dayana, de lo que leímos? Hermana Ana, ¿qué aprendió de lo que leímos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Keiner? Que hay un solo Dios. Que hay un solo Dios. Muy bien, hermana. Así de sencillo. Que hay un solo Dios. Que hay un solo Dios. Y eso nos lo enseña el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, Dios es uno. Y ese único Dios es invisible y es espíritu. Vamos a leer eso. Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis 1:2. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea que en los primeros versos, imagínate, el segundo verso de la Biblia ya nos habla de que Dios es Espíritu. espíritu. Otra versión dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ok? Salmo 139, 7, perdón. 139:7. Tu Espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Muy bien. Ahí nos está hablando de una de las características de Dios, ¿no? ¿Cuál es? Espíritu Que es espíritu, y otra, que me acompaña a todas partes. omnipresente, ¿no? Él está en todos lados, está en todo lugar.
Muy bien. Isaías 40:13. ¿Alguien que lo lea en una versión que no sea la corriente? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿Quién enseñó el Espíritu del Señor? Muy bien. Vamos a Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Ese era el texto que él mezcló. En este caso el Señor significa el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Muy bien. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Qué hemos aprendido en esta parte, estos versos que hemos leído del Antiguo y del Nuevo Testamento? Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. ¿Sí? Y como Dios es espíritu, tiene unas características especiales, ¿no? ¿Como cuáles? Que está en todos lados, muy bien. Que está en todos lados. ¿Qué más? Que es invisible, muy bien. Es incorpóreo. No tiene un cuerpo, muy bien. ¿Qué más? Él es bondadoso, tiene características especiales, pero que no puede ser dividido, perdón. Yo no puedo decir, es que aquí se sentó un pedazo de Dios y allá hay otro pedazo de Dios. No, Dios no se puede dividir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ese único Dios que es espíritu, se le llama Padre por ser el creador de todo. ¿Ya? Por ser el creador de todo se le llama Padre desde el principio. Vamos a los Salmos, capítulo 68, verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Muy bien, Salmo 103:13. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Muy bien. Isaías 63:16. Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel tampoco, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde hace tiempo tu nombre ha sido nuestro Salvador. Me encanta esta expresión. Tu nombre ha sido nuestro Salvador. En esta versión aparece como Redentor también. Ok. Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías 64:8 dice, pero así todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, verso 6. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Mateo 6:26. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre, que está en el cielo, les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Filipenses 4:20. A nuestro Dios Padre sea el honor por toda la eternidad, así sea. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta ahí? ¿Qué hemos aprendido hasta ahí? Que es nuestro Padre. Esa es la clave de estos textos que acabamos de leer. Que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a ese único Dios que es Espíritu se le reconoce como... ¿Cuántos dioses estamos viendo? Uno solo. ¿Sí?
Y ese único Dios es el Creador, es el Padre y es Espíritu. ¿Saben? Las doctrinas religiosas nos dicen que el Padre es diferente al Espíritu. Pero la Biblia, ¿qué nos está mostrando? Que el Padre es el mismo. ¿Es el mismo qué? Que es el mismo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, hermana Ana? El Padre es uno y es el mismo Espíritu. Se le llama Padre porque es el Creador. Ustedes son muy inteligentes, definitivamente. Dios es uno, es Espíritu y se le llama Padre. Y ese único Dios se ha manifestado de muchas formas. Esto es clave y fácil de entender. Dios se ha manifestado de muchas formas. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2. Porque la gente se confunde con el tema de las manifestaciones y creen que las manifestaciones de Dios son otros dioses, otras divinidades, y no es así. Hebreos 1, del 1 al 2. O sea que ya entendimos, si alguien le dice a usted, es que el Padre es diferente al Espíritu Santo, ¿usted qué pensaría? ¿Qué diría usted a él? Que el Padre le dice, no, lo que pasa es que el Padre es uno y el Espíritu es otro. Sería que serían dos entidades diferentes. ¿Y usted qué pensaría? Que eso no son. No pueden ser dos diferentes, ¿verdad? Es el mismo. ¿Amén? ¿Quién encontró Hebreos 1 del 1 al 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, esa es la Reina Valera 60, ¿no? En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. ¿Ok? Dios ha hablado de muchas formas. Veamos, por ejemplo, las formas en que Él ha hablado. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, 12:1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Muy bien. Dios se manifiesta a Abraham como una voz. Dios le habla a Abraham. ¿Okay? Él no vio una figura. Una voz audible, entendible. Muy bien. Génesis 15:1 dice, después de esto el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo a Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. ¿Ok? Entonces Dios se manifestó a Abraham como una voz. ¿Ok? Ahora, también se aparece o se manifiesta como ángel. Eso es lo que nosotros le llamamos como teofanía. Una manifestación de Dios como ángel. Génesis 22, del 11 al 12. Se lo voy a leer. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, no le negaste a tu único hijo. O sea que Dios también se puede manifestar como el ángel del Señor. El ángel del Señor es Dios mismo a través de un ángel. ¿Sí me hago entender? Él se manifiesta a través de un ángel. Él es el ángel del Señor, es Dios mismo como ángel. También Él se manifiesta como un varón. ¿Okay? Génesis 32, del 24 al 29, se lo parafraseo, se lo recuerdo más bien la historia.
tenemos un coro que dice, Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Ok? Algunas versiones lo llaman varón. Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Todos sabemos que es en Génesis 32, del 24 al 29. ¿Ok? Un varón o un hombre era una manifestación teofánica también de Dios. Muy bien. ¿Y por qué sabemos? Porque al final le pregunta, dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta Jacob a aquel varón. ¿Okay? También Dios se manifiesta como zarza. Como una zarza, pero Dios no es una zarza. Pero se manifiesta en una zarza. Éxodo capítulo 3, verso 2. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. ¿Recuerdan la historia de Moisés, verdad? Había una zarza que ardía, él se acerca y resulta que era una visión de Dios, era Dios manifestando a través de un fuego, de una zarza. También Dios se ha manifestado como una columna de nube y como una columna de fuego. Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22. Dice la palabra del Señor, el Señor los guiaba de día en una columna de nube, y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego, y nunca les faltó ni la una ni la otra. O sea que Dios se manifestaba a través de la columna de fuego y de la columna de nube. Era Dios mismo manifestándose. Ahora, esos son manifestaciones de Dios. No son nuevos dioses, porque sabemos que solamente hay un Dios. Y ese Dios se puede manifestar de muchas maneras. ¿Ok? Pero la manifestación más grande de Dios se llama Jesucristo. Jesús es la manifestación más grande de Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a dejar hasta aquí, hasta este verso, porque quiero que lo que continúa lo podamos mascar bien, lo podamos analizar bien. Ya hemos entendido de que hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted dirá, no, pero ya lo sabíamos. Sí, sabe que mucha gente allá afuera de otras religiones, de otras iglesias, creen que hay un solo Dios, pero dividido en varias partes. Nosotros no podemos dividir a nuestro Dios. Hay un solo Dios, el cual es espíritu, el cual tiene características únicas de él, el cual es invisible, el cual es nuestro Padre porque nos ha creado, ¿sí? Y ese único Dios se ha manifestado de muchas maneras. Él toma manifestaciones. ¿Para qué cree usted que se manifiesta? ¿Para qué, hermano? Para darse a conocer. Para darse a conocer. Diga, hermano. Para que podamos tener experiencias personales con Él. Para que tengamos una experiencia con Él. ¿Sabe? En Génesis, cuando usted ve la creación, cuando Dios crea al hombre, hay una particularidad en la creación. Y es que el Señor tenía una comunión con los seres humanos, con Adán y con Eva. Hablaban en el paraíso, hablaban en el huerto, conversaban. Pero ¿qué sucedió después del pecado? Perdió esa comunión. Hubo una ruptura en esa comunicación, ¿sí? Hubo una ruptura y había una división entre Dios y los hombres. Esa división es el pecado. Y Dios siempre ha querido restablecer esa comunicación con sus criaturas, con su creación, con nosotros, ¿sí? Y las manifestaciones de Dios eran la manera de acercarse a nosotros, porque nosotros somos diferentes a Él. Nosotros somos carne, Él es espíritu, y Él busca una manifestación para acercarse a su creación, a su humanidad. Esas son las manifestaciones de Dios, no son otros dioses. Es Dios mismo buscando el medio para acercarse a nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Es Dios mismo acercándose a nosotros de muchas maneras. Isaías capítulo 9, verso 6 es el texto que vamos a dejar hasta ahí.
Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le ha puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. ¿Alguien que lo lea en otra versión? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muy bien. Y le regalo este texto bíblico, Isaías 7:14. Por tanto el Señor les dará una señal, miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando Él apareció en la zarza es porque quería estar cerca de su creación. Cuando le habló a Abraham es porque quería tener una comunicación con su creación. Cuando aparecía en la nube para protegernos del sol en el desierto es porque quería que el pueblo pudiera tener una experiencia con su creador. Amén. Ahora Dios promete estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a ver en la próxima oportunidad que Dios nos permita, vamos a ver eso. ¿Cuál es esa manifestación tan grande? Jesucristo es la manifestación más grande del único Dios verdadero. Yo no quiero que ustedes salgan creyendo que Jesucristo es otro diferente al único Dios verdadero. Tenemos un único Dios verdadero. Jesucristo es la manifestación más grande de ese único Dios verdadero. Por eso nosotros somos monoteístas, por eso nosotros somos unicitarios, porque creemos en un único Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. No hay tres personas, no hay dos personas, hay una sola persona, que es Jesucristo. Amén. Pónganse en pie, tengan una bondad.